Estamos aquí comenzando la unidad número 3 sobre ácidos carboxílicos. ¿Quién de ustedes no ha mordido un chile o ha probado la salsa? Esa sensación que nos queda de ardor en nuestros labios es nada más y menos que ocasionado por una sustancia derivada de los ácidos carboxílicos. Tiene el nombre de capsaicina y es una amida derivada de los mismos ácidos carboxílicos. A la combinación del grupo carbonilo y el grupo hidroxilo sobre un mismo átomo de carbono lo vamos a denominar grupo carboxilo. Todos aquellos compuestos que tienen este grupo en la estructura se llamarán ácidos carboxílicos. Estos ácidos los vamos a clasificar como ácidos alifáticos o ácidos aromáticos. Y esta depende del grupo que se encuentre enlazado al grupo carboxilo, si es una cadena R lineal o si es una cadena aromática. De entre los ácidos más sencillos que pueden estar dentro de los carboxílicos está el ácido fórmico, problemático cuando nos encontramos con las hormigas. Otro tipo de ácidos importantes son los ácidos grasos. Estos son ácidos alifáticos. Las cadenas se derivan generalmente de la hidrólisis de grasas o bien aceites. Los ácidos carboxílicos tienen una característica particular. Si lo tenemos en solución acuosa, este dona sus protones por medio de la ruptura del enlace oxígeno-hidrógeno, que permite la formación de un ion característico, el ion carboxilato, propio del tipo de comportamiento de estos tipos de compuestos. En la naturaleza existe la participación de los ácidos carboxílicos, por ejemplo, con ácido acético en el vinagre que utilizamos en la cocina, o bien si hablamos del ácido butanoico, que está presente en grasas como la mantequilla, o si fuera el caso del ácido palmítico, que son compuestos que se utilizan en el área de la cosmetología. Si hablamos de olores desagradables, podríamos decir del ácido hexanoico, que está presente en el excremento de las cabras, por ejemplo. Referirnos a los nombres de los ácidos carboxílicos, podemos utilizar lo que es la nomenclatura de la IUPAC o bien de forma tradicional. En el caso de la IUPAC, pues todos aquellos se van a nombrar de acuerdo a la cadena de alcano que le corresponda a la cadena más larga, ¿verdad? Donde reemplazamos la terminación en O por la palabra o sufijo oico. Iniciando con la palabra ácido para distinguir a este tipo de compuestos. Para la numeración, nosotros comenzamos a identificar la posición número 1 con el carbono que se encuentra propio del grupo carboxílico. De ahí nosotros determinamos la posición de los demás sustituyentes. Entonces hay que observar en la tabla que estamos viendo que los ácidos carboxílicos generalmente a veces se nombran en su manera tradicional, pero es importante identificarlos también de la forma de la IUPAC. Todos son ácidos. Por ejemplo, si comenzamos con el ácido metanoico, de manera tradicional estamos hablando del ácido fórmico. Si hablamos del ácido etanoico, estamos hablando del ácido acético. Fíjense, nosotros generalmente lo conocemos como ácido fórmico o ácido acético más comúnmente que de su forma correcta, que es la establecida por la IUPAC. Entonces, el propanoico es el ácido propiónico. El butanoico es el ácido butírico. Y así sucesivamente van a observar cada uno de los nombres de los ácidos más importantes que se pueden utilizar en diferentes áreas como de la salud, alimentos o farmacológica. Si nosotros hablamos de la nomenclatura de los ácidos carboxílicos alifáticos, estaríamos mencionando que de acuerdo a la IUPAC, primero tenemos que identificar la cadena alcanos más larga. Empezamos con la posición número 1 en el carbono que forma parte del grupo carboxílico y determinamos la posición de los demás sustituyentes dentro de la cadena.
Entonces revisen lo que son los ejemplos que vienen en estas diapositivas. Son generalmente el nombre de la IUPAC y su nombre tradicional. En el caso de la nomenclatura de los ácidos carboxílicos aromáticos, tenemos que tener claro que se derivan de los compuestos de arilo y lo vamos a nombrar utilizando un sufijo. En vez de la terminación ico va a ser la terminación carboxílico, empezando con la palabra ácido. Recordemos que la posición número 1 siempre lo va a determinar el grupo importante que reconoce al compuesto como un ácido. En este caso ya era el grupo carboxílico. Ya en lo que era la nomenclatura de compuestos aromáticos vimos cómo nombrar, por ejemplo, ácidos derivados del benceno como ácido benzoico. Vimos algunos tipos de compuestos aromáticos que son disustituidos o trisustituidos. De la manera en que íbamos a nombrarlos, siempre tomando en cuenta que son ácidos. Para la nomenclatura de los ácidos carboxílicos que no sean derivados del benceno, pero son aromáticos, vamos a tener en cuenta que todos son arilos, que son derivados de estos, y se van a nombrar utilizando el sufijo carboxílico, iniciando con la palabra ácido. La posición número 1 le corresponde al grupo carboxílico o grupo carboxilo. En este caso tenemos el ejemplo del ácido 1-ciclopentancarboxílico. Si ustedes observan, es un ciclo de 5 carbonos que tiene un doble enlace en la parte interior de su estructura, pero la posición número 1 siempre le corresponde al grupo que le da la característica de acidez. Otro grupo importante son los ácidos dicarboxílicos. Estos contienen en su estructura 2 grupos carboxilo. Entonces nosotros tenemos ahorita una tabla en donde vienen algunos ejemplos de ácidos dicarboxílicos con su nombre IUPAC y el nombre común. Nosotros los vamos a identificar más por el nombre tradicional. Por ejemplo, el etanodioico es el ácido oxálico en su forma común. Así nos vamos a ir identificando cada uno de ellos, como el propanodioico, que es el malónico. ¿Quién no recuerda el ácido fumárico, que en realidad es un trans y es el trans-but-2-enodioico? Entonces ustedes checan la tabla, vean las fórmulas, su nombre común y el nombre tradicional. Entonces, cuando hablamos de la nomenclatura tradicional, la numeración a la posición de los sustituyentes se representa con letras griegas. De tal manera que esta posición va a estar indicada seguida del grupo carboxílico que esté presente en la estructura. Por ejemplo, vamos a colocar lo que observamos en nuestras diapositivas, que el alfa, el beta, el gamma, el delta, el y y el z están después del carbono que forma parte del grupo carboxílico. Bien, entonces para estos ácidos carboxílicos y para los diácidos carboxílicos, nosotros vamos a señalar la posición de nuestros sustituyentes, indicando que estos se encuentren más cercanos a lo que es el grupo principal de carboxílico como tal. Y en vez de utilizar la numeración, estaríamos indicando con letras griegas. Ahora, si nosotros comparamos con la nomenclatura de la IUPAC, primero debemos iniciar con la palabra ácido y después, cuando sea en el caso de los dicarboxílicos, la terminación del sufijo del compuesto sería dioico. Bien, cuando hablamos de ácidos dicarboxílicos que son derivados, son bencenoides, compuestos aromáticos, estaríamos clasificándolos de acuerdo a la nomenclatura tradicional como ácidos tálicos. Entonces, cuando estos grupos, que son 2 grupos carboxílicos, tengan diferentes posiciones en direcciones orto, meta y para, se les va a determinar un nombre en específico de acuerdo a la orientación donde se encuentran estos 2 grupos importantes que le dan la característica de acidez al compuesto. Ahora, en la nomenclatura de la IUPAC, siempre y cuando sean
dicarboxílicos se van a nombrar con la palabra inicial ácido, el ciclo correspondiente o si es derivado del benceno y la terminación de sufijo como dicarboxílico, siempre y cuando nosotros nombremos la posición en donde se encuentran estos dos grupos. Bien, entonces ya vimos lo que son algunas características particulares introductorias de los ácidos carboxílicos, como son la nomenclatura tradicional, la nomenclatura de la IUPAC, cuando estamos hablando de ácidos carboxílicos, alifáticos, aromáticos, o cuando hablamos de ácidos dicarboxílicos. Eso ya lo acabamos de ver en el tema anterior. Ahora nos compete conocer algunas propiedades químicas de los ácidos carboxílicos. Empezaremos con lo que es el punto de ebullición. Sí podemos recordar algunos compuestos como los alcoholes y acetonas, algunos aldehídos, pero los ácidos carboxílicos tienen una característica de tener temperaturas más altas de puntos de ebullición que los anteriores compuestos mencionados. En cuanto a la reactividad de estos mismos ácidos carboxílicos, son más reactivos que los anteriores debido a que poseen un grupo hidroxilo que le eleva la acidez al medio de reacción en donde se encuentren, aunado al efecto electrofílico que tiene el carbono del carbonilo. En cuanto a las características de acidez, los ácidos carboxílicos van a actuar como ácidos de Bronsted-Lowry siempre y cuando donen un protón a cualquier base que pueda aceptarlos. Recuerden que en solución acuosa el ácido carboxílico dona un protón de tal manera que forma el ion carboxilato. ¿Cómo ocurre entonces la formación del ion carboxilato? Nuestros ácidos carboxílicos reaccionan con una base comportándose como ácidos de Bronsted-Lowry, de manera que ocurre una ruptura heterocíclica de nuestro enlace oxígeno-hidrógeno, de tal forma que nuestro ion carboxilato se estabiliza por resonancia, característico del efecto estructural que tiene nuestros ácidos carboxílicos al tener como tal el carbono electrofílico y los oxígenos. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros trabajamos con ácido acético, de nombre tradicional, ¿verdad? El nombre de la IUPAC sería ácido etanoico. Si nosotros trabajamos con este ácido en una solución acuosa, ocurre la formación del ion carboxilato. De acuerdo a su nombre, tradicionalmente ese ion carboxilato tendría el nombre de ion acetato, debido a la forma en la que se puede nombrar este ion como tal. Todos los iones que formen de la ruptura heterocíclica del enlace oxígeno-hidrógeno de los ácidos carboxílicos con una base terminan o tienen la terminación en ato, son iones carboxilatos. Nosotros comparamos esta característica con los alcoholes. Los alcoholes, por ejemplo, cuando reaccionan con una base, forman un ion alcóxido, inestable en el medio de reacción, pero si hablamos de los ácidos carboxílicos, reaccionan en un medio básico, forman el ion carboxilato estable por resonancia de sus electrones del oxígeno. Otra característica de los ácidos carboxílicos es que son formadores de sales. Si nosotros hacemos reaccionar un compuesto que sea ácido carboxílico, generalmente mayor a 6 carbonos, porque los que son menores de 6 carbonos son solubles en agua, y nosotros hacemos reaccionar un ácido carboxílico mayor a esa cantidad de carbonos con una base fuerte como hidróxido de sodio o con alguna base moderada como bicarbonato de sodio, estos compuestos tienen un producto característico de su formación como tal de sales. Entonces esas sales reciben el nombre de sales metálicas de carboxilato, derivado del ion carboxilato que se forma siempre y cuando los ácidos carboxílicos reaccionen con una base. Entonces, si nuestro ácido carboxílico reacciona con un hidróxido de sodio en una solución acuosa, el resultado es una sal de ácido carboxílico que es soluble en agua y que le vamos a llamar sal metálica de carboxilato. Un ejercicio en el cual ustedes me van a tener que contestar en la fecha establecida y también me van a realizar un cuadro comparativo en donde indiquen las propiedades
que ya acabamos de mencionar, como acidez, las propiedades de comportamiento de formación de sales, etcétera, que vienen en el video, y ustedes van a poner cómo es la característica de la propiedad y alguna reacción que tenga que ver con esta característica. Pueden utilizar las reacciones que yo estoy incluyendo como una manera general. Si ustedes quieren buscar aparte otros tipos de reacciones en ejemplos, lo pueden hacer, pero de mayor facilidad pueden incluir las que yo les acabo de poner en los videos.